Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Bigarren mahaia ireki egin behar dugu momentu honetan. Gaia da nola uztartzen diran ezagutzaren guneak batez ere unibertsitatea eta enpresa. Eta nik uste batez ere begirada emango dio zer gertatzen den estatu batuetan. Zeren gure bi gonbidatuak urte asko pasa dira estatu batuetan bizitzen eta lan egiten, eta esperientzia horietatik ikasi nahi dugu eta ber zer ikasgaiak ateratzen ditugun asunto honetik. Abrimos la segunda mesa. Trata de ver cómo se une o cómo se relaciona el mundo del conocimiento con el mundo de la empresa, sobre todo el mundo de la universidad. Y decía que vamos a poner sobre todo la mirada en los Estados Unidos, porque nuestros dos invitados de hoy, Antón y Javier, han pasado muchos años en Estados Unidos, viviendo y trabajando. Luego contaré su currículum y veréis que es realmente impresionante. Y de alguna manera, ¿qué lecciones sacamos para una realidad que, por centrar y por dar algunos datos, me vais a permitir algunos comentarios de algo que Confebask ya dijo hace poco, hace unos cuantos meses, y vuelvo a hablar una vez más del reto demográfico y de las necesidades de gente que vamos a tener y que tenemos ya en todas las empresas, ¿no? Confebask en un reciente informe decía que a día de hoy en la comunidad autónoma vasca hay 72.000 personas menos trabajando que hace 10 años. Daba otro dato también realmente relevante. El 25% de los que trabajan en este momento se jubilan en la próxima década. Y que en las 3 próximas décadas, si no hacemos nada, habrá 240.000 personas menos trabajando en la comunidad autónoma vasca. Las consecuencias de todo esto, pues creo que no se nos escapan a nadie. Para empezar, el tema fiscal. ¿Dónde vamos a recaudar nuestros impuestos para seguir manteniendo nuestra política sociales? Yo creo que ahí hay una serie de referencias. Es decir, y dice ese mismo estudio, que yo os recomiendo a todos que lo leáis, que nos hacen falta incorporar 400.000 personas al mundo económico vasco para, de alguna manera, sustituir esos que van a estar, seguir pudiendo crecer al ritmo que hemos crecido durante estos años para mantener nuestro nivel de vida, y si quisiéramos recuperar el Producto Interior Bruto, el porcentaje de Producto Interior Bruto que representaba el País Vasco en el conjunto del Estado, pues tendríamos que aumentar en otras 140.000 personas. O sea que yo creo que los datos son bastante claros para decir que, primero, por una parte, no son solo exclusivos nuestros. Este es un problema general mundial. También en una información de prensa que apareció en el Economist, yo creo que fue en abril, o sea, no es de hace 5 años, decía que Alemania espera un déficit de 7 millones de trabajadores en el 2035 si no hacen nada. Bien, nos puede parecer que el 2035 está lejos, pero lo que sí decían es que ya del 21 al 22 habían triplicado el número de vacantes sin poder ocupar en personal no cualificado. Concretamente habían pasado de 280.000 personas a 630.000. Y que algunos de los caladeros habituales con lo cual resolvían el problema, como Rumanía, ya no exportan mano de obra porque se quedan en su país, porque tienen opciones en su país para quedarse. Es cierto que esto, pues decía el propio artículo, que genera otros problemas. Nosotros hablábamos antes del problema fiscal, pero el problema sindical. Está cambiando la mentalidad de los sindicatos en Alemania. No tienen tanto interés en ser participativos, lo están cambiando por ser reivindicativos, porque falta gente. El problema existe en Estados Unidos. Yo pues, no tengo la experiencia de estos dos invitados en Estados Unidos, pero estuve hace 2 semanas en Estados Unidos. Bueno, creo que el dato que me dieron, ya me perdí con las cifras, pero hablaban de 10 millones de puestos sin ocupar. Yo no sé si son 10 millones, pero lo que sí es seguro es que si paseáis por cualquier sitio de Estados Unidos, está todo lleno de carteles que se necesitan personas, que necesitan gente. 2 datos un poco anecdóticos antes de entrar, ya que se trata de Estados Unidos. En el medio oeste, creo que era el estado de Illinois, saliendo de una fábrica, y había un centro logístico y un cartel enorme. Si es usted, quiere venir chofer de camión,
venga con nosotros y le damos $20.000. No sé la letra pequeña, si te tenías que quedar un año o dos, o te lo descontaban, pero $20.000 solamente por apuntarte como chofer de camión. Pero no solo que faltan choferes de camión, es que en otro estado, en New Jersey, en un gran centro comercial de estos, en una zona buena, en una zona de alto nivel, en un McDonald's, a las 6:15 de la mañana, aparte de que nos sigue llamando la atención que sigan con sus coches allí a coger el desayuno y comérselo en el coche, había un cartel grande en el McDonald's: si usted quiere venir a trabajar con nosotros, $400. Tendrá usted comida gratis, tiempo para la comida, ropa, zapatos, te podías matricular en una escuela técnica o una universidad online y además había no sé qué tipo de beneficios para el momento del retiro. Es decir, también McDonald's estaba buscando fidelizar a la gente. Bueno, todo esto demuestra que una cosa que yo creo que los que estamos aquí lo tenemos muy claro, que tenemos que afianzar los proyectos empresariales que tenemos que actualizarlos porque tenemos que ser cada vez más atractivos para la gente. Es decir, si nuestras empresas no son atractivas, vamos a tener una dificultad adicional. Y además, yo creo que tenemos que generar nuevos proyectos empresariales para ser capaces de atraer. Porque podremos hacer todas las políticas de apoyo, de ayuda, de vivienda, que están muy bien, pero si no tenemos proyectos empresariales atractivos, no vamos a atraer a nadie. Eso me parece que está bastante claro. Y, por tanto, tenemos que aprovechar la experiencia tanto de Antón como de Javier para que nos cuenten qué hacen en Estados Unidos y, sobre todo, me recomendaba Antón, al final, un resumen de lecciones aprendidas o qué experiencias podemos trasladar, en este caso al País Vasco. Si no me acuerdo, al final me lo recuerdas, Antón, y así haremos. Vamos a empezar, si os parece, por Antón. Antón es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y es un Master of Science por la North State of Carolina en Estados Unidos. Ha trabajado en Dow AgroScience durante 32 años, que se dice pronto, y fue presidente y CEO desde 2009 a 2014. También fue Board Chairman de CropLife International, una organización global que representa a la industria de insumos agrícolas en el año 2012 al 2014, miembro del Consejo de BioCrossroad para el fomento de la industria Life Science, en un ejemplo claro de colaboración público-privada. También ha sido miembro del Consejo de Solar Pact de 2012 a 2018. Ha vivido y trabajado en Francia, en España, en Reino Unido y en Estados Unidos. Por tanto, tiene una experiencia internacional absolutamente acreditada, sin necesidad de muchos papeles. Y por daros algún dato de Dow AgroScience, $7.000 millones de ventas aproximadamente, 7.500 empleados. Trabaja en el sector agrícola, en biotecnologías, semillas, fitosanitarios. Y una cifra que yo ayer le pregunté a la noche, porque yo decía, igual Antón, a la hora de escribir, se ha equivocado y se le ha ido un cero de más, porque yo leí $700 millones al año para I+D. Le dije, Antón, ¿no te has equivocado y era 70? Dice, no, 10% de las ventas dedicados a I+D. Yo creo que es un primer ejemplo, porque dice, cada producto cuesta $300 millones desarrollarlo y 12 años. Por tanto, esto no es para corredores de velocidad, sino para maratonianos. Entonces, yo creo que la audiencia está expectante por oírte, ya porque me calle, y exprimir un poco toda esa relación entre el mundo de la empresa y el mundo de la industria, de la universidad, en el caso de Estados Unidos. ¿Cuáles son los puentes? Podríamos empezar. ¿Qué puentes existen entre todo eso? Muy bien. Bueno, primero, Andrés, muchas gracias por la invitación y estar aquí. No sé si pequeña aclaración, no sé cómo se dice, disclaimer, pero no llevo 40 años fuera, así que cualquier comparación que intente hacer con lo de aquí, si lo de aquí está obsoleto, entender que es obsoleto porque llevo muchos años fuera y por lo tanto ya no conozco mi imagen, muchas veces es antigua, ¿no?
Pero bueno, intentando un poco reflexionar sobre las diferencias que yo veo, o las cosas que han hecho, lo que decíamos, al final Estados Unidos, pues con Suecia, Suiza, está arriba del todo en el tema de innovación. Y para mí, ¿cuáles son los elementos que contribuyen a eso, ¿no? Y el primero es lo que tú decías. Yo creo que hay muchos puentes entre la universidad y la sociedad, y dentro de la sociedad están las compañías, ¿no? Luego creo que hay un nivel de recursos que hay que reconocer, porque es muy fácil hablar de lo que se hace si se tienen muchos recursos y mucho talento, ¿no? Y ese es otro punto, la atracción de talento en Estados Unidos. El tercero diría que es la infraestructura, ¿no? El marco y lo que soporta todo el sistema. Y el cuarto es un poco menos de este lado, pero es el tema de la mentalidad y la actitud, ¿no? Y podemos hablar de todos ellos, pero si quieres, para empezar con el primero, hay muchos puentes entre las compañías y la universidad, ¿no? Y empieza con colaboraciones de investigación, ¿no? que tenemos muchas, ¿no? Y os daré algunos ejemplos, o con trabajos que se pasan a la universidad para que hagan trabajos. Hay otros que son, por ejemplo, casi todas las universidades tienen la oficina de tecnología, transfer de tecnología, de traslado de tecnología, algunas palabras no me salen bien, ¿no? Y las compañías también, ¿no? Y quiénes participan en esas oficinas, ¿no? Y luego está cosas más normales, como son los consejos de administración de las universidades, quién elige a los presidentes de las universidades, todo el tema de ferias de trabajo que se hacen en las universidades y todas las compañías van, hasta cosas más normales como son las prácticas, etcétera, ¿no? Y todo esto, y el último quizá, sería la relación de los antiguos alumnos con las universidades. Si quieres, yo el ejemplo que pondría es, aquí los de Bilbao somos del Athletic de Bilbao, ¿no? Mis hijos son de la Universidad de Indiana, de la Universidad de Dayton, no son del equipo local, aunque hay equipos profesionales de fútbol o de baloncesto, ¿no? Y esa relación dura toda la vida y tiene no solo el elemento de donar dinero a la universidad cuando me voy, pero también dedicar mucho tiempo. Nosotros teníamos nuestros empleados que cuando había una práctica enseguida te venían, oye, para la Universidad de Purdue, oye, para la Universidad de Arkansas, ¿no? O cuando había oportunidades de trabajo, ellos se iban y conectaban con las universidades. Y entonces os doy algunos ejemplos y paro y pasamos a otros temas. Por ejemplo, nosotros teníamos 2 productos en nuestra compañía, que me viene a la cabeza, que vendíamos más de $100 millones al año, facturábamos de cada uno de esos productos. Uno fue desarrollado con la Universidad de Carolina del Norte, con la que yo estudié, pero no tenía nada que ver con este producto. Otro había sido desarrollado por la Universidad de Florida. Y estas universidades tienen, si quieres, una entrada de dinero de royalties y ¿no? que vienen de la venta de estos productos porque tienen patentes o tienen licencias con nuestra compañía. Entonces ahí veis. Y fueron productos que se desarrollaron conjuntamente, salió una idea, uno de nuestros científicos pensó sobre ella, pusieron a trabajar juntos y aquí salieron unos productos que llevan 15 años en el mercado de una forma muy... Ese es un ejemplo, ¿no? Otros, he hablado mucho aquí antes, pero os pongo la Universidad de Cincinnati, tiene un programa de ingeniería que es muy parecido a lo que hemos estado escuchando esta mañana. Son un semestre en una compañía, un semestre en la universidad, ¿no? Y claro, eso permite que esos ingenieros primero sepan si esa compañía les interesa o no, y lo mismo para la compañía. Hay muchas de esta gente, nuestro jefe de producción mundial venía de la Universidad de Cincinnati y había estado en este programa con Dow Chemical, ¿no? Y entonces, bueno, es un programa que es igual que aquí, bueno, un nuevo puente que contamina, yo digo que contagia y contamina de unos a otros, de lo que es la empresa a la universidad, ¿no? Hablábamos de BioCrossroads. ¿Qué es BioCrossroads? Es en Indianápolis, en la central de Indiana, que era donde he vivido yo 25 años, en las 4 compañías más importantes, que era donde trabajaba Javier, Lilly Farmacéutica y 3 más, una era la nuestra, los CEOs o gente muy alto nivel estaba en una organización que se llamaba BioCrossroads. Los 3 presidentes de las universidades o su delegado estaban en ese sitio. Había una persona que venía de la administración del Estado y otra que venía de la administración de Indianápolis. Y nos reuníamos regularmente y teníamos un objetivo:
cómo promover y defender la industria, llamémosla, de la salud. Estaba la biotecnología, estaba la investigación, la industria de la salud, para que Indianápolis, Indiana, fuera un hub, fuera un centro, y lo es hoy, ¿no? Pero fuera un centro de ello. Y bueno, esa contaminación en nuestras conversaciones, que digo yo, entre el presidente de una universidad, etcétera, creaba una conexión que es uno de los puentes. Y luego hay muchos otros puentes que podemos hablar más tarde, ¿no? Pero por dejarlo ahí, eso yo creo que es un elemento muy importante. Hablaba, que era el viceconsejero, de que estaba la universidad aislada de la empresa aislada de la universidad, y sé que eso no es verdad en absoluto, pero bueno, si lo miramos desde muy alto nivel, los puentes que hay en Estados Unidos entre la empresa y la universidad y la sociedad me parecen mucho mayores que los que hay aquí. Me da esa sensación, y si eso no es verdad, pues lo siento, pero yo muchos años fuera. ¿De acuerdo? Y paro aquí, Andrés, y seguimos hablando luego. Muchísimas gracias, Antón. Ahora, para mí es una gran satisfacción y un honor presentaros a Javier García, porque voy a empezar por la última línea que me ha escrito en sus notas de currículum. Javier García es tambor de oro de la ciudad de San Sebastián. Y eso, Javier, para presentar a un donostiarra y en Bilbao, no sabe la enorme satisfacción que me da. Y además lo quiero hacer recalcar dos cosas, que es tambor de oro con el apoyo unánime de todos los grupos del consistorio de donostiarra, que son unos cuantos, por entre paréntesis. Todos, absolutamente todos, por unanimidad. Y segundo, otra satisfacción enorme, porque es por haber desarrollado un proyecto industrial, bueno, empresarial, no industrial, de la categoría de Viralgen. Entonces, yo creo que eso lo dice todo, y desde luego de ahí sí quiero yo, evidentemente, si tú me lo permites, tirar un poco de esa cuerda para ver cómo se ha desarrollado el proyecto Viralgen, porque necesitamos muchos proyectos Viralgen para cubrir ese gap que antes hemos hablado. Bueno, aparte de las otras cosas, para mí tienen importancia, pero yo las he puesto en el segundo nivel. Javier es socio fundador de Columbus Venture Partners. Ha estado, como antes ha indicado Antón, ha estado 25 años trabajando en el Eli Lilly Company, en dos áreas, en desarrollo de negocio y en sistemas de información. Desde 2009 está involucrado en la inversión en capital riesgo, centrado en inversiones en los sectores biofarmacéutico, ciencias de la vida y tecnologías médicas. Fue, como he dicho antes, el fundador, el impulsor y CEO de Viralgen hasta finales del 22, creo, si no tengo mal los datos, y actualmente es presidente de la compañía y es miembro de otros consejos, lo cual amplía su perspectiva de todo el área y de todo el sector. Highlights Therapeutics, Vivet Therapeutics, Kuhn Therapeutics. Ha sido fundador de la Fundación Columbus, que trata de estudiar sobre terapias avanzadas para enfermedades ultrarraras, un tema realmente interesante. Pertenece al patronato de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos y el Patronato de Salud de las Américas, ambos con sede en Washington, D.C., patrono también de la Fundación Carer, y estudió matemáticas en la Complutense de Madrid y un MBA en ICADE, no en ICADE. Pues Javier, ¿en qué contexto surge Viralgen? ¿Por qué el País Vasco? ¿Por qué San Sebastián? ¿Qué representa Viralgen? Lecciones aprendidas de todo este proceso para que los siguientes lo tengan más fácil. Bueno, ese sería un poco muchas gracias por tu cariñosa presentación, y José, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Bueno, Viralgen empieza, curiosamente, un día de la temporada de 2017. Fue un poco premonitorio. El 19 de enero del 2017 yo estaba en Donosti cerrando un acuerdo con la Diputación para iniciar el proyecto, y les preguntaba, oye, ¿por qué hacen tanto ruido aquí la gente con el tambor ensayando? Entonces, bueno, pues me contaron un poco que era la temporada y dice, algún día tienes que venir a verla. Ese fue el comentario. Bueno, nosotros, Columbus Venture Partners, iniciamos la andadura en el 2016 con un fondo de inversión pequeño, y nos especializamos muy rápido en lo que queríamos que fuera nuestra seña de identidad, que es el trabajo en terapias avanzadas.
En ese momento tuve la gran suerte de conocer a un par de personas en Carolina del Norte. Carolina del Norte, Indiana, suele ser un hilo conductor en toda esta historia. Y uno de ellos, el profesor Jude Samulski, es el padre de la terapia génica. La terapia génica básicamente es conseguir cambiar un gen que está mal en las células del organismo por un gen que está bien a través de una infección viral. Eso teóricamente funciona, pero es muy complejo. Y este hombre fue el padre de esa terapia génica y llevaba muchos años trabajando en ello. Ellos vendieron su negocio a Pfizer y se quedaron con una empresa llena de patentes, pero con mucha pereza de decir, bueno, ahora quiero empezar otra vez la andadura en otra segunda generación de terapia génica, pero me da mucha pereza la manufactura. Entonces, ¿tú conoces a alguien que nos pueda ayudar? Y dije, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y entonces nos planteamos una joint venture con ellos, una joint venture que decidimos que iba a ser ellos aportaban la tecnología y nosotros el capital. Pero esto había que ponerlo dijimos, vamos a ponerlo en España. Entonces empezamos a buscar distintos sitios y al final, ¿por qué San Sebastián? Porque era lo más contraintuitivo. Es decir, ¿por qué San Sebastián para poner un centro de terapias avanzadas de terapia génica? Y la explicación, que todavía algunos no me creen, tenía que ver con el talento. Había un problema enorme. Yo no encontraba personas en España que fueran capaces de entender la tecnología y de tener experiencia en la tecnología. Y la mayoría del talento que existía en Europa existía en Francia y existía en las universidades francesas. Y el único punto donde yo podía traer ese talento a trabajar en San Sebastián era San Sebastián. Y por ahí surge ese proyecto. Evidentemente había otros elementos que tenían que ver con la infraestructura, tenían que ver con cierta colaboración pública-privada, pero si no hubiese sido por la atracción de talento que teníamos desde la posición geopolítica que tiene San Sebastián, que permite atraer talento francés, no hubiese sido posible. De hecho, de las primeras 20 personas que entran en Viralgen, 8 son franceses. Y los 8 siguen en Viralgen ahora. Evidentemente, ahora hay 11 franceses, pero al principio era una masa crítica absolutamente fundamental. La otra cosa que la gente no sabe es que yo no iba a ser el CEO de Viralgen. Yo empiezo Viralgen como inversor, lanzamos el proyecto y yo tengo una persona que tiene que ser la persona que sea la CEO de la compañía. Cuando arrancamos el proyecto, en septiembre del 17, esta persona me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo desde Madrid y no quiero venirme a vivir aquí a San Sebastián. Está un poco lejos, pero bueno, con que venga una vez al mes, esto funciona. Pues no va a ser así. No, o vienes aquí o no hay proyecto. Entonces, bueno, pues se fue y mis socios americanos me dijeron, oye, ¿por qué no te pones un par de meses y trabajas un poco este proyecto y buscas a alguien? Bueno, los 2 meses se convirtieron en 5 años. O sea que básicamente fui CEO de Viralgen por accidente, pero también de forma adecuada porque yo sabía lo que quería hacer. Y en ese momento Viralgen tenía 3 componentes clave. Una tecnología absolutamente esencial y puntera en el mundo, es decir, que en el 2016 nadie creía en ella, en el 2018 todo el mundo veía que era interesante y en el 2020 os contaré lo que pasó. Segundo, era un proyecto empresarial que empezaba de cero y a mí me apetecía muchísimo montar un proyecto empresarial de cero que podía crecer. Y tercero, tenía un componente de conocimiento y de desarrollo de talento muy único. Entonces, las 3 cosas me atrajeron y bueno, pues nos pusimos en marcha con el proyecto. Y esto fue en 2017, septiembre del 2017. Éramos 6 personas y un laboratorio vacío. 2 años más tarde llegamos a ser, conseguimos la aprobación regulatoria en agosto del 19. Éramos 120 personas al final de 2019. 2020 empezamos con la pandemia. La pandemia nos trajo una enorme ventaja que os contaré también. Y en el 2022, cuando cerramos 2022, somos 430 personas. Entonces, toda esa evolución, ahora os contaré un poco el efecto que tiene la atracción de talento y el efecto que tiene un poco de tractor de conocimiento y de tractor de actividades. Vivimos una época muy interesante al principio, donde éramos 15, 20, 30 personas en toda la transferencia tecnológica. Y enseguida nos dimos cuenta de que la empresa era muy pequeña y que tenía que crecer. Es otro de mis grandes aprendizajes en este proceso y que yo siempre he transmitido
principalmente en Guipúzcoa, cuando empezamos a hablar de empresas, las empresas son muy pequeñas durante mucho tiempo. La gente tiene mucho miedo a que las empresas crezcan. Las empresas crecen, pero tienen que crecer con una base sólida, y esa base sólida la da principalmente las personas y la da el mercado. Entonces, es importante que eso vaya adelante. Y nosotros, al final de mediados de 2019, nos dimos cuenta de una cosa, que es que si dejábamos la empresa como estaba, nosotros entramos en números negros el tercer cuarto del 2019. La empresa empezó en 2017 y entramos en números negros en 2019. Podíamos habernos plantado ahí y haber dicho, ¡uf, qué maravilloso! Esto es fundamental, seguir con este negocio, porque es un negocio súper rentable. Pero vimos una cosa, si no hacemos nada, en 3 años no tenemos negocio. Porque en el mercado americano las cosas iban totalmente distintas. Estaban creciendo, había empresas muy grandes y necesitábamos crecer. Y en ese momento planteamos una cosa absolutamente radical. Vamos a hacer una planta que va a ser la planta más grande de Europa, de terapia génica. También nos miraron con cara de locura diciendo, bueno, ¿qué vais a hacer? Mi socio americano me dijo, tú sabrás, pero vas a llenar todo este monstruo que vas a hacer. Digo, pues es que no hay más remedio. Entonces, en octubre del 2019 tuvimos una reunión donde presentamos una maqueta, que todavía conservamos, donde aparecía Viralgen, lo que llamamos Viralgen Comercial, la nueva expansión, 28.000 metros cuadrados de fábrica de producción, y todo el mundo estaba muy contento. Pero había una persona en la sala, que era muy importante, que hoy no está aquí, pero que fue importante en todo este proyecto, que es Jorge Arévalo. Porque yo llamé a Jorge Arévalo una semana antes y le dije, Jorge, vente a la inauguración, porque el proyecto de Viralgen no es un proyecto de construcción, es un proyecto de talento. Y yo tengo un problema, tengo que reclutar 200 personas y no sé dónde encontrarlas. Entonces, hicimos la inauguración, la rueda de prensa, todo muy maravilloso, pero después tuvimos una reunión con Jorge Arévalo y 20 días más tarde teníamos diseñado el esqueleto de lo que era el plan de formación dual, que ahora contaré un poco más. Entonces, Viralgen es una historia de tecnología y es una historia de talento y es una historia de oportunidad donde San Sebastián está en el lugar adecuado, en el momento adecuado y bueno, pues se dan las condiciones que hacen que pudiera estar el proyecto ahí. Y el resto, bueno, os iré contando para no aburriros ahora, pero seguiremos hablando de todo ello. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a pasar ahora otra vez, Antón. Vamos a volver a las universidades americanas, ¿no? Tú nos has citado varios aspectos y vamos a abordar ahora los recursos. Ponnos un poco los dientes largos y, sobre todo, a ver qué podemos hacer, todos los que estamos aquí, para que efectivamente haya un mayor flujo de fondos a las universidades de aquí y de cualquier sitio con las que colaboramos. Muchas de las empresas que estamos aquí colaboramos con muchísimas empresas, con muchísimas universidades, no solo de aquí. Por lo tanto, háblanos un poco de con qué recursos cuentan, sí, por lo menos lo que tú conoces. ¿sí? Y las recetas no se pueden cocinar en lo mismo en un lado que en otro, ¿no? Sí. Pero la verdad es que los recursos con los que cuentan las universidades americanas pues son un poco apabullantes, ¿no? Parece que hay más de 60 universidades que tienen un presupuesto de I+D de 500 millones de dólares al año, ¿no? Privadas y públicas, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un tamaño que impacta, ¿no? Y luego, ¿de dónde vienen todos estos fondos, ¿no? Vienen fundamentalmente primero del gobierno, ¿no? Y hay una serie de instituciones en el gobierno que ponen mucho dinero. Primero, el Departamento de Sanidad pone muchísimo dinero para el tema de la investigación en las universidades. El Departamento de Defensa, ¿no? El Ejército tiene muchos institutos donde contrata con las universidades para hacer trabajos. Tiene un sistema de atraer talento que es único y que creo que muchos de vosotros lo sabéis. Es decir, en Estados Unidos, que la universidad cuesta mucho dinero, puedes ir al Ejército y el Ejército te paga la carrera entera durante 4 años y tu compromiso tiene que ser trabajar para el Ejército 4 años después, que en algunas épocas, como esta, pues tiene sus complicaciones versus periodos de paz, ¿no? Pero el Ejército americano también tiene mucha tecnología y es un sitio donde se puede aprender mucho y entrar ahí. Entonces, bueno, está el Departamento de Agricultura, el Departamento de Medio Ambiente, hay mucho dinero para todos los temas de medio ambiente y de ahí, pues las universidades captan y tienen organizaciones dirigidas a captar, eso que hablábamos, infraestructura, a captar ese dinero. Y tienen lo que llamamos las oficinas de transferencia tecnológica, tienen los escritores, los grant writers, que son los escritores de proyectos para captar todos estos fondos por los que tienen que competir y también tienen que competir por el talento. Luego están fundaciones privadas que también tienen un impacto importante.
conozco una organización privada que su objetivo es proteger zonas de medio ambiente, sobre todo zonas con mucha acumulación de agua, ¿no? Y esta fundación tiene 400 millones de dólares de presupuesto anual dedicada a estos proyectos. Bueno, todo se une, ¿no? Como las universidades tienen la infraestructura, tienen los estudiantes, tienen sus proyectos de investigación, pues hacen muchos trabajos. Y entonces, un poco que estos puentes hacen que el sistema se vaya engrasando con este tipo de dinero. Y luego, una más, que es una que a veces a mí me sorprendió, es uno puede crear una cátedra, ¿no? Este amigo mío me dice, una cátedra cuesta como unos 5 millones de dólares, ¿no? Y tú pones una cátedra y pones un profesor y no le vas a decir que tiene que investigar, pero le das el área donde quieres que investigue. Yo creo que investigue pues, en temas de viral health, en toda ese área de biotecnología, ¿no? Y bueno, este profesor llega allí y tú has puesto los recursos para que ese profesor empiece. Al final ese profesor tiene que buscarse la vida, empezar a buscar grants, proyectos, etcétera, pero has creado en un área que a ti te interesa, has creado un área de investigación, ¿no? Y luego están los recursos que son, ya hablaba antes Marcel, ha hablado de lo que cuesta la universidad. Claro, una universidad pública cuesta entre 10.000 y 15.000 dólares. Si vives en el Estado, si vives fuera del Estado, te cuesta el doble, ¿no? Pero si eres del Estado, Indiana, la Indiana University, cuesta pues entre 10.000 y 15.000 dólares, y luego hay que vivir allí porque no estás normalmente en tu ciudad, y entonces una educación de un hijo te cuesta entre 25.000 y 30.000 dólares, que en 4 años te has comprado un piso, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un tema importante. Hay muchas becas, ¿no? Hay muchos créditos, y estamos oyendo ahora la discusión sobre si los créditos ¿no? se dejan pasar o no, pero bueno, esos recursos también es mucho dinero que entra en la universidad y normalmente suele ser, yo leía el otro día, me parece que era de la Universidad de Georgia, me parece que tenía un presupuesto de 2 billones al año y las tasas eran el 24%, el 25% de la universidad y tendría 40 o 50.000 estudiantes, ¿no? Entonces esa es otra fuente de recursos importante, ¿no? Y si quieres luego me paro aquí, luego entramos en la otra parte que es la infraestructura, que también permite que un 40% de los estudiantes trabaje para pagarse parte de la universidad, no tan estructurado como hemos oído en Suiza, pero también integrado en la universidad. Pero bueno, hay un elemento que es que no encaja con el tamaño y la escala de lo que estamos hablando aquí, pero eso es uno de los elementos que ayuda a que sea líder en innovación y líder en atraer talento. Y os dejo una última cosa. Nosotros es verdad que teníamos, pues, no me acuerdo, 400, 500 científicos en Indiana investigando en nuestros trabajos. El 15 o 20% eran extranjeros. Eran PhDs, eran másters, eran extranjeros. La mayoría de origen asiático, de Asia, que habían venido, habían hecho su ingeniería, su biológicas en su país, habían venido a Estados Unidos, habían hecho su PhD, su máster, y el país le había traído lo suficiente para quedarse, ¿no? Y trabajaban con nosotros y llevan trabajando 20, 25 años. Ahora empieza a haber mucho más competencia que viene de la India y que viene de China, porque empieza a ser atractivo también para ellos volver y trabajar allí, ¿no? Y me paro aquí, pero recursos y talento, que también son recursos no monetarios. Pero, Antón, si te acuerdas, no siempre fue así. De que Estados Unidos lo que vive es un periodo de bonanza después de la Guerra Mundial, donde viven de toda la tecnología que se ha desarrollado en la Guerra Mundial. Llegan los años 70, la crisis del petróleo, y tienen un problema enorme, que es que no tienen patentes. Y se encuentran con que Europa está por delante, China empieza a emerger, Rusia evidentemente es muy potente. Y entonces la famosa ley de Van Dole que se hace en el 75 es la ley que hace que el Estado ponga todos los recursos a investigación y dé ayudas fiscales a empresas y cambia y revoluciona el sistema americano. Y eso es hace 50 años. Entonces,
hay un aprendizaje ahí, es decir, que las políticas económicas de los gobiernos importan, pero lo que no hay que hacer es cambiarlas, es decir, que tardan tiempo en cristalizar. Y Estados Unidos era un auténtico solar en los años 70 y se dieron cuenta, cambiaron el foco y bueno, luego vivimos con Reagan todo el empuje, pero eso viene de los años 70 donde dicen tenemos que hacer algo y no tenemos suficiente tecnología e innovación y cambian radicalmente el sistema. Yo ahora tenía dos preguntas para ti, Javier. Una era referente a que nos expliques un poco más cuando has dicho que la pandemia fue para vosotros una oportunidad. Es decir, un poco, desarróllanos si puedes un poco eso. Y la segunda, has hablado de puentes y has hablado sobre todo del puente con Jorge Arévalo y con la formación profesional. ¿Cómo ha sido el puente con la universidad o con las universidades? Lo dejamos un poco ahí. Empiezo por la segunda. Sí. El puente con Jorge Arévalo fue fantástico y era una autopista. Es decir, que, fue maravilloso. Con las universidades fue mucho más difícil. Y tuvimos las mismas conversaciones con las universidades que tuvimos con la formación profesional. Y el efecto fue, sí, pero bueno, nosotros somos una universidad, vamos a ver, nos llevará tiempo. Y al final, ¿qué decidimos? Pues ir por la vía de mínima resistencia y nos decidimos por la formación profesional. Nosotros teníamos un montón de doctores, de la plantilla ahora mismo de los 430 hay un 25% de doctores. Y bueno, pues el acceso a ese talento no era difícil, pero nos parecía que había personas que llegaban con grado universitario que podían mejorar un poco como llegaban. Pero la universidad en ese momento no estaba dispuesta a cambiar los currículums y la formación profesional sí. Nosotros cambiamos el currículum por completo. El currículum de formación profesional era completamente nuestro. Y lo dividíamos en dos trozos. Uno era de formación genérica sobre manufactura y otro de especialización. Y la universidad no nos permitía tener eso. Ahora se está acercando la universidad para ver si podemos cambiar los currículums. De hecho, intentamos traerles aquí un ejemplo muy claro, que es la universidad donde Antón estudió, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad Pública de North Carolina, donde tiene un programa de GMP de manufactura espectacular, e intentamos decirles, bueno, podéis copiar lo que han hecho en otros sitios, y había bastante resistencia a que eso ocurriera. Entonces, bueno, yo creo que ese tiempo ha pasado y ahora vemos la universidad mucho más abierta, pero en ese momento pues éramos como un poco bichos raros, ¿cómo nos vais a decir a nosotros lo que vamos a enseñar? Y la FP no lo hizo y entonces nos decidimos a lanzarnos por la FP, que es lo que pasó. Yo creo que esta podría ser una de las conclusiones, ¿no?, que adelantaremos luego al final, ¿no? Es decir, educación tiene las dos áreas, tanto universidad como formación profesional, trasladarles también al máximo nivel. Y ya están en ello, o sea, ya están en ello. Pero no era la forma natural y no es la forma natural de pensar de la Universidad Española en general, no aquí solo, sino la Universidad Española pues no tiene esa mentalidad. Respecto a la pandemia de oportunidad, bueno, oportunidad en dos sentidos. Primero, nos permitió hacer una cosa que era impensable en cualquier otro momento. Hicimos una obra, que teníamos una obra gigantesca, los que hayáis estado en San Sebastián, conozcáis Miramón, veis ahí 3 edificios puestos uno al lado del otro, enormes, y nosotros la primera piedra la pusimos el 11 de enero del 2020. Eso quería decir que la pandemia empezó 4 semanas o 5 semanas más tarde y había que pararlo todo. Entonces conseguimos el permiso del laboratorio farmacéutico y pudimos seguir trabajando, pero la ventaja es que con el ayuntamiento, que la verdad es que estaba súper alineado con nosotros, nos permitió trabajar entre 12 y 14 horas al día. No había construcción en el mundo, con lo cual había mucha gente disponible y pudimos traer, pues hasta en el pico máximo teníamos 250, 300 obreros en la planta. Trabajábamos 6 días por semana, 14 horas. El domingo se hacía alguna cosa, se había que hacer temas de hormigón y el edificio se acabó en 16 meses, lo cual era absolutamente impensable. A pesar de todos los problemas de COVID, a pesar de todos los problemas de supply chain que había en el mercado, pudimos acabar el edificio en 16 meses. La segunda oportunidad tuvo que ver con la gente. Bueno, la directora de Recursos Humanos entró 2 semanas antes de la pandemia y nosotros cerramos la oficina a lo que era la forma habitual 2 semanas antes de la decisión del Gobierno, porque si de alguna cosa sabíamos era de virus y dijimos esto no hace más que, esto va a ser mucho peor de lo que parece y vamos a tomar las medidas adecuadas. Entonces cerramos la empresa, pero hicimos una cosa diferente. Abrimos la empresa entre las 6 de la mañana y las 2 de la mañana.
Y entonces dijimos a la gente, bueno, el trabajo hay que seguir haciéndolo, pero tú eres libre de venir cuando quieras. Pusimos un sistema de seguridad, un servicio de seguridad, y dimos pases a todo el mundo, y la gente venía cuando quería, cuando podía, básicamente. Y además no coincidían unos con otros, desinfectábamos y todo eso, y nos permitió tener una flexibilidad absoluta en la jornada. Y luego hicimos otra cosa también muy interesante, que era un reclutamiento. Teníamos que reclutar y no podíamos parar. Entonces hicimos un onboarding de gente online. Durante el primer año de la pandemia reclutamos 120 personas, que no conocían ni a su jefe ni a la empresa. Entonces lo que hicimos fue un programa especial donde se les conocía por remoto. Y toda la gente decía, o sea, yo entro en la empresa, me pagas y me puedo quedar en casa. Esto es una cosa maravillosa. Entonces, empezamos a educar a la gente en lo que era el teletrabajo, pero el teletrabajo responsable. Y luego también nos permitió pues, trabajar con algunas universidades americanas y bueno, intentamos una vacuna de COVID también, que al final no salió por temas técnicos, pero nos permitió también estar un poco en la punta de lanza tecnológica, de decir, bueno, nosotros también podemos participar en una vacuna de COVID. De hecho, la única vacuna de COVID con la tecnología que nosotros tenemos, adenovirus asociado, en todo el mundo se fabricaba en San Sebastián si hubiera llegado, porque teníamos la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Entonces, bueno, pues la pandemia nos representó una oportunidad. Nos adaptamos, básicamente no es que quisiéramos tener una pandemia, pero una vez que llega esa pandemia pues tienes que adaptarte y crecer, y al final lo que pasa es que cuando volvimos todos a la empresa éramos 250 y no nos conocíamos, o sea, básicamente esa era la diferencia, era otra empresa distinta y ahí bueno, pues nos planteó algunos problemas de ajuste de bueno, cómo vamos a volver todos a trabajar en un entorno donde somos muchos más. Y entre medias, la oportunidad también fue... yo me acuerdo, yo fui a JP Morgan, a la reunión de California en enero, y ahí hubo el primer contacto de interés en alguien interesado en comprar nuestra compañía. Y llegó la pandemia y dijimos, bueno, esto se va a quedar ahí en el baúl de los recuerdos, no va a pasar. Pues bueno, pues Bayer siguió insistiendo, otras dos compañías siguen insistiendo, pero Bayer sobre todo. Y en septiembre del 20 se plantean que quieren comprar la compañía sin verla. Entonces dije, bueno, no puedes comprar la compañía sin verla, o sea, esto es una fábrica, tienes que venir a verla. Entonces vinieron a verla y vinieron a verla con una excusa de que querían ver si podíamos hacer un desarrollo para ellos. Se quedaron tan impresionados de lo que vieron que dijeron no queremos ver más. Y todo el desarrollo del pacto de socios, todo el desarrollo del due diligence sucedió en remoto. Y entonces eso también nos dio la confianza de que bueno, las cosas estaban medianamente bien hechas. Cuando una multinacional llega y es capaz de confiar después de una visita de 8 o 10 horas, recuerdo que venían a ver la obra y decían, ¿de verdad queréis ver la obra? Y ese día tuvimos un brote de COVID en la obra. Y claro, no se lo podíamos decir, porque entonces no iban a subir y querían subir. Y hablo con el jefe de ingeniería y le digo, oye, ¿tenemos cascos nuevos? Y dice, no, nuevos no. Están todos en el mismo sitio, digo, y los hemos desinfectado. Dice, no, porque el brote es de esta mañana y estamos en el proceso. Digo, bueno, pues vamos a ir a la obra sin casco. Entonces aparecimos en la obra con los alemanes sin casco y decían, ¿y esto? No, bueno, es que tenemos no queremos que bajéis, no queremos que tengáis un problema aquí, pero luego se lo dijimos, que evidentemente había habido un brote de COVID, pero que no podíamos exponerles a cualquier material. Entonces vieron la obra una sola vez. Y a partir de ese momento, semanalmente, hacíamos un vídeo en la obra y recorríamos, yo me ponía el casco, iba con el equipo de ingeniería y recorríamos la obra y íbamos enseñándoles las cosas, y es lo único que vieron de la obra hasta que firmaron el acuerdo y vinieron en enero. Entonces la pandemia sí significó una oportunidad, pero porque también nosotros lo que sabíamos es que esto iba a durar, iba a ir para largo y que teníamos que adaptarnos, o sea que al final pues eso fue un poco la mentalidad que tuvimos en ese momento. Muy bien, Javier. Volvemos, Antón, seguimos con nuestro desarrollo de las relaciones con la universidad. Hemos hablado de puentes, hemos hablado de recursos, ya se nos ha quedado efectivamente los dientes largos. Hablamos ahora un poco más, ¿cuál es el marco, la estructura de relación en el mundo universitario, en la relación de las empresas con el mundo universitario? Elaborando un poco en lo que ha dicho Javier. Javier ha dicho, tuvimos una relación con universidades americanas, ¿no? Sí. Y lo que os he comentado antes, las oficinas de transferencia tecnológica. Bueno, ¿qué son estas oficinas? ¿Quién las lleva? Bueno, pues la oficina de transferencia tecnológica de Purdue la lleva un señor que tú le conoces, que se llama Dan Hassel, la llevaba, ya no, sí, que era un antiguo ejecutivo de Lilly. Es decir, ponen en la universidad a alguien que tiene conocimiento de hacer contratos, de manejar patentes, y entonces habla un lenguaje de negocios, ¿no?
Y también tenemos en las compañías oficinas de transferencia tecnológica que tienen sus conexiones y relaciones con la universidad. Eso permite un flujo, una rapidez en entender las conversaciones y entender lo que se está buscando, que yo creo que tiene un valor tremendo. Y entonces es otro puente de los que hablábamos. Sí, pero volviendo a lo tuyo, yo en mi universidad aquí en Madrid, que es la Complutense, no he vuelto desde que acabé la carrera. Seguro que Dan Hartley era de Purdue y le llamaron y dijeron, vente a la universidad. O sea, el concepto de alma mater es fundamental en todo eso. Y además le pedían dinero sí. para que donara a la universidad, sí, sí. ¿no? Sí, porque eso tienen oficinas dedicadas en las que trabajan estudiantes pagados para buscar a todos los exalumnos y te encuentran, ¿no? Para pedirte dinero porque tu obligación es devolver a la sociedad. Te ha ido bien, tu obligación es devolver a la sociedad y en este caso es tu universidad, ¿no? Luego hay otras infraestructuras, bueno, pensemos un poco cómo son los consejos de administración de las universidades. Y miras los currículums de las personas que están. Consejo de Administración de Bueno, Universidades. se llaman Boards of Directors, pero no sabía Boards of Trustees o algo así, pero no estaba seguro cómo traducirlo y creo que entendemos el Consejo de Administración, ¿no? Pero ¿quiénes participan? Pues bueno, pues la mitad de ellos son empresarios, ¿no? Cuando yo miro, son gente que igual ha venido de esa universidad y está, ¿no? Y el Consejo de Administración es el que hace la selección para buscar al presidente de la universidad. La mayoría de los presidentes de las universidades son académicos, es decir, vienen del mundo académico, pero, y estoy generalizando, y no he hecho un estudio de PhD, es decir, por lo tanto, siempre todo con mi experiencia personal en ese mundo, ¿no? Pero son académicos, ¿no? Pero que han sido administradores de universidades y que han estado en varias universidades por todo Estados Unidos. Y entonces, cuando hacen la selección, bueno, es una selección muy competitiva. Y es verdad que les pagan muy bien también. Muy bien. Menos que al entrenador de fútbol americano de la universidad, pero muy bien también, ¿no? Y entonces, claro, todavía es quien trae más dinero a la universidad, y el entrenador de fútbol americano trae mucho dinero por la televisión, ¿no? Y entonces, bueno, de nuevo es otro punto de contacto y decir, ¿a dónde va esta universidad? Y os pongo un ejemplo, de nuevo en la Universidad de Cincinnati, el Consejo Asesor de la Universidad de Cincinnati, donde está un alto directivo de Boeing, un alto directivo de Dow Chemical, a principios del 2000 dieron la recomendación de que sería bueno empezar una especialidad de ingeniería biomédica, ¿no? Bueno, hoy está en todas partes, ¿no? Pero entonces, hace 20 o 25 años, me dirás, era bastante innovador, ¿no? No había nada. Bueno, pues esa conexión entre esos dos mundos hicieron eso. Y os pongo un último ejemplo desde el punto de vista de infraestructuras, ¿no? En la Universidad de Georgia hay un Delta Innovation Center, que es un acuerdo entre la Universidad de Georgia y las líneas aéreas Delta, y el objetivo que tiene es, como hacemos en muchos sitios aquí, el objetivo que tiene es ayudar a los emprendedores que salen de la universidad con ideas de la universidad, ¿no? para empezar a montar una empresa y seguir en esa dirección y darles el apoyo técnico, legal, de patentes, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese, no sé cómo llamarlo, está muy de moda la palabra ecosistema, ¿no? Pero todo ese ecosistema, si quieres, hace que, bueno, que yo creo que salga toda esta innovación del sistema, ¿no? Y os doy un último ejemplo, la Universidad de Purdue tiene un parque tecnológico como el de Zamudio aquí. Es un parque tecnológico creado por la Universidad de Purdue, que son compañías, y nosotros allí montamos un centro de investigación con 30 científicos porque nos encajaba, porque tenemos muchas colaboraciones con ellos. Y me paro aquí. Bien. Muy bien, Antón. Vais cumpliendo perfectamente el tiempo. Con disciplina. Con disciplina. Vale. Nos quedan 10 minutos aproximadamente y yo os voy a plantear dos temas. Uno, los temas de actitud, de implicación, cuáles las diferencias que habéis encontrado entre el modelo americano y el modelo español, para terminar de alguna manera con un poco los mensajes clave que queréis transmitir a la audiencia y que nos puedan servir de alguna manera, con vuestra experiencia, para esa tarea que tenemos por delante para hacer. ¿Empiezas tú, Javier? Bueno, hay muchas diferencias entre el modelo sajón y el modelo en Europa, y concretamente en España y aquí en el País Vasco. Yo siempre soy partidario de que no es bueno
no podemos hacer de esto un Boston, no podemos hacer esto un San Francisco, porque fallaríamos y hay que aprovechar las cosas que son valiosas. Pero sí que hay un problema importante, que es un problema de planificación, es decir, allí se planifica mucho más, allí se tiene mucho más en cuenta lo que va a pasar. Aquí improvisamos mucho más y eso a veces nos da quebraderos de cabeza. Y esa planificación es muy importante. Yo creo que en el mundo que vivimos, la planificación y la posibilidad de ponerlo en el contexto de lo que va a pasar en el mundo es muy importante. Las empresas tienden en Europa o aquí tienden a mirar lo que va a pasar el mes que viene o lo que va a pasar dentro de 3 meses, pero no lo que va a pasar dentro de 5 años. Y muchas, sobre todo las pequeñas y medianas, no tienen esa posibilidad de planificar. Y creo que es muy importante decir que muchas empresas no crecen, no se desarrollan, no llegan a un punto clave porque no son capaces de hacer una planificación estratégica. Yo sí que aprendí cuando estaba en Lilly que la única razón por la que haces planificación estratégica es para saber planificar un poco mejor y para entender un poco y hacerte esas preguntas. Si no te las haces, vas a ir siempre supeditado a ello. Entonces, yo creo que es una gran diferencia entre el modelo americano, el modelo sajón y el modelo más del sur de Europa, donde improvisamos mucho más, que está muy bien. Pero un poquito más de planificación, estratégica nos vendría muy bien. Antón. Bueno, yo una de las observaciones que tengo, y es una observación personal y familiar, ¿no? Yo tengo 4 hijos, 3 viven en Estados Unidos, han casado en Estados Unidos, tengo nietos en Estados Unidos y se quedan en Estados Unidos, ¿no? Y tengo un hijo aquí. Y a medida que crecían, las observaciones es, primero ahí se accede al mundo de trabajo mucho antes. Mis hijos empezaron a trabajar a los 16 años, ¿no? Y se espera que trabajen, no solo se nos espera, independientemente de dónde vengas, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan trabajando en una tienda de sándwiches, luego en un restaurante, y luego van a la universidad y trabajan en el laboratorio de la universidad estoy dando ejemplos reales, ¿no? de mis hijos, ¿no? O trabaja haciendo ensayos de laboratorio de la calidad de las aguas en el Pacífico, ¿no? Y trabajaba en laboratorio y luego se iba a clase, ¿no? Y le pagaban por horas y el dinamismo de los contratos y la facilidad de empezar aquí, irme al otro sitio, estaba ahí. Pero esa mentalidad yo creo que les quita el miedo, primero, y les hace, hemos hablado mucho de la imagen de la empresa, les hace un poco conocer las empresas por dentro, lo bueno y lo malo, si quiero trabajar en este sitio, en este otro, y yo creo que esa parte creo que tiene mucho valor. Y luego creo que tiene otro aspecto, y yo creo que es de la última época americana, porque hay pleno empleo, mejor o de peor calidad, pero de alguna forma hay pleno empleo. Y entonces tienen una falta de miedo, ¿no? Y os doy 2 ejemplos. Un hijo mío estaba trabajando en su primer trabajo, 1 año y medio, en una compañía buena que funcionaba y dice, no estoy aprendiendo, así que he decidido que lo dejo y me voy a casa y voy a intentar montar una página de internet sobre un tema de las universidades, ¿no? Bueno, digo, pero no sería mejor con nuestra mentalidad. Tú no dejas un trabajo si no tienes otro. Es nuestra mentalidad. O sea, ¿no sería mejor que esto lo hicieras por la noche y los fines de semana hasta que ver si esto funciona o no? Y me dice, no, tú vamos a por esto. Se lanzó a por ello, aprendió mucho, no funcionó al final, pero aprendió mucho y tranquilamente se fue luego al mercado de trabajo. Os doy otro ejemplo. Una de mis nueras trabajaba en San Diego en un trabajo de internet y empezó a salir con mi hijo que trabajaba en Chicago y dejó su trabajo y dice, me voy a Chicago, ¿no? Y le digo, de nuevo, ¿no sería mejor que encontraras primero un trabajo en Chicago? No, voy a Chicago, en Chicago voy a encontrar trabajo. Igual al principio no el que quiero, pero... Y entonces 2 han emprendido, han dejado su trabajo, otra no era mía, con el COVID se quedó sin trabajo, ¿no? Era su primer trabajo y cerraron y se quedó sin trabajo. No cerraron, reducciones, se quedó sin trabajo. Se fue a casa y empezó y montó una cosa de ropa sostenible. Y entonces ese dinamismo, ¿no? Que es una mentalidad, una actitud, creo que es muy importante. Y luego leí el otro día una estadística que el 40% de los estudiantes de la universidad trabajan. Trabajan 10 horas, trabajan 15 horas o trabajan 20 horas. Y yo creo que eso crea un buen caldo también para ser emprendedor, me da a mí la sensación, ¿no? Y eso sería. Y bueno, dices cuáles son conclusiones. Sí. Bueno, ya no tengo que hacer ni de moderador, he visto que magnífico. Tenemos una disciplina americana de seguimos el proceso y ya perfecto. Antón, venga, adelante. Y yo os oigo 2 cosas aquí, ¿no? Y la primera es que falta talento,
hay que educar ese talento, ¿no? Y hay que atraer ese talento, ¿no? Y la segunda es que hay que fomentar la actitud emprendedora de nuestra juventud. Estamos perdiendo un poco esas dos. Y para mí lo primero que sería, esa sería mi prueba de algodón para cualquier iniciativa que se hiciera empresa-universidad. Es decir, si no pasa el filtro de que esas dos cosas es un check, ayuda a esto, bueno, me lo pensaría dos veces, ¿no? Y la última sería, yo creo que hay una planificación a corto y una a largo. Y la corto, Javier, tú has hecho una de ellas con una rapidez, con un sentido de la urgencia. Necesito, y me da igual el currículum lo montamos nosotros junto con la Universidad de FP, pero yo necesito formados en 8 meses esta gente. Igual dentro de un año necesito formados en otra cosa completamente diferente. ¿Y cómo consigues eso en un sistema que es mucho menos ágil, ¿no? Y creo que en el largo plazo es una planificación, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y la pregunta es cómo atraer, pero luego cómo hacer que se queden, ¿no? Y entonces, en el largo plazo, yo creo que las recetas, siempre digo que entre el modelo americano y el modelo europeo, es decir, Suiza, Suecia, Alemania, están haciendo cosas muy interesantes en innovación, Estados Unidos también. Yo siempre digo que entre los dos modelos, el garantista y el americano más agresivo, en algún sitio en las Azores, ¿no?, debe estar el balance equilibrado, ¿no?, tomando un poco lo bueno y lo malo de los dos. Y bueno, pues yo creo que en el largo plazo se tiene que sentar la industria y la universidad y hacer una planificación a largo plazo con recursos, con ejecutivos de nivel, ¿no?, que dediquen su tiempo y con paciencia, porque es un trabajo a muy largo plazo. Y me callo, ahí lo dejo ahí. Javier. Bueno, yo creo que el mensaje es claro. La empresa tiene que liderar el cambio del talento, el acceso a talento. Yo creo que lo que yo he aprendido es que formación profesional está dispuesta, la universidad está cambiando también, pero la empresa tiene que liderar. Y ese liderazgo lo hemos visto antes con Marcel cuando nos contaba pues cómo está estructurado, son años de trabajo, pero al final esa estructura es la importante, es decir, que tú tienes que acceder a esas personas, desarrollarlas con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas, pero tienes que ser capaces de tener esa planificación y esa estrategia y ese liderazgo. Y luego, sobre todo, que de la empresa tenemos que ser capaces de ilusionar a la gente. Y ahora mismo es muy difícil traer a nadie en un proyecto. Bueno, con un porcentaje de paro alto seguramente sí, pero se irán cambiando de trabajo. La empresa tiene que ilusionar a la gente, tiene que tener la posibilidad de ilusionar con el desarrollo, con el aprendizaje, con el crecimiento. Y muchas veces vendemos un trabajo como, bueno, pues te voy a pagar algo para que subsistas y ya veremos. La empresa tiene que ser parte de ese componente de ilusionar y el trabajo que hay que hacer es fundamental a nivel de traer talento, de establecer esos vínculos con las universidades y con los centros de formación profesional, pero no hacerlo simplemente porque tengas una necesidad temporal. Yo ahora una de las cosas que me planteo es, cuando hemos cubierto las necesidades en Viralgen, hemos creado ese puente, cómo podemos mantener ese puente y servir de desarrollo para otra mucha gente que necesita ese desarrollo, pero que no va a acabar trabajando en Viralgen, que va a trabajar en otros sitios. Y eso que en Suiza hemos visto que ya está establecido, pues sería un modelo especialmente importante hacer aquí en el País Vasco. Y si no lo hacemos es una oportunidad perdida. Yo creo que el pasado está lleno de oportunidades perdidas y luego nos lamentamos. Entonces, el liderazgo de las empresas es fundamental. Si no lo hacemos nosotros, o si no lo hacéis vosotros, nadie lo va a hacer. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que así terminamos. Creo que puedo hablar en nombre de los 4 grupos o las 4 asociaciones que hemos puesto esto en marcha para reforzar nuestro compromiso en la línea de que efectivamente sin empresa privada, no hay absolutamente nada que hacer, ni seremos capaces de atraer gente ni nada, por mucho que nuestro nivel de vida sea en este momento más que razonable. Yo creo que seguimos un poco la línea del artículo que el presidente del Círculo escribió este domingo, que por cierto no lo veo a José, pero tiene que ponerlo en el Diario Vasco. Yo le voy a decir ahora cuando salga, porque ha salido en el correo, pero no en el Diario Vasco, un artículo que vivamente recomendamos, reivindicando efectivamente este papel de la empresa privada. Creo que en nombre del Círculo, de Cedarriac, de Azame y Artizarra, una jornada como esta nos refuerza en ese compromiso y en ese mensaje que tenemos que lanzar continuamente a toda la sociedad, porque las fuerzas en contra están todos los días y se activan cada minuto y cada segundo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, porque me lo habéis puesto facilísimo.